Buenas noches, todos mis amigos de México, y bueno, de otras partes del mundo. Aquí de buenos días, el sábado en la mañana, aquí donde yo me encuentro en Japón. Hoy tenemos a Betty, no se encuentra hoy en día con nosotros porque está de viaje hacia Ciudad de México, pero se va a conectar posteriormente. Entonces me encargo yo de la presentación, comenzando nuestra sesión de hoy, viernes 15 de marzo del 2024. Y hoy tenemos un invitado muy siempre, muy especial, el Lama Dorje Sherab, que nos va a hablar hoy de la esencia de la Prasañinka Madamiaca. Quiero comentarles primero, antes de comenzar, como siempre, darles las gracias a nuestros compañeros de Girando la Rueda del Dharma. Bueno, aquí tenemos ya la sesión de Yukai, que es bueno hablarlo. Tenemos la sesión de Yukai a finales de cada mes. Es una reunión que hacemos con el maestro Momon Roshi, siempre el último sábado de cada mes, a eso de las 6 de la tarde, hora de México, para prepararnos para el retiro que vamos a realizar en agosto, el 9, 10 y 11 de agosto. Seguidamente, ahí Hernán nos mostró tenemos Medita con nosotros, que es una actividad que hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde también, a excepción del último sábado de cada mes. Meditamos y hacemos fundraising para ayudar y traer a los monjes y nos den sus enseñanzas en nuestras sesiones, ¿no? Medita con nosotros, atención plena, también mindfulness para niños y adultos. Eso es en Veracruz, a cargo de Jingen, Betty Villafuerte. La próxima slide. A ver. Y bueno, ustedes ya saben que el retiro para agosto lo tenemos ya todo preparado, el 9, 10 y 11, las inscripciones están abiertas y bueno, elige tu lugar, ya se está llenando, y esta vez vamos a tener un solo retiro, no dos como el año pasado. Entonces ahí tienen la información para las inscripciones. ¿Puedes poner atrás otra vez, Hernán, para que vean el teléfono y las inscripciones para que se inscriban en el retiro del 9, 10 y 11 de agosto? Vamos a tener muchas actividades en esta oportunidad, charlas y ceremonia de té, y caligrafía también. Está muy interesante. Un retiro totalmente aislado durante 3 días de la sociedad. Ay, y la siguiente es Mindfulness bajo la tradición budista. Esto es para invitar al maestro Fede Andino, que viene en noviembre. Tenemos dos retiros, uno en agosto y uno en noviembre. En noviembre es con Lama Fede Andino, y estamos haciendo un fundraising. Entonces, queremos que te sumes, ¿no? y participes con nosotros en hacer esta meditación. Lama Fede Andino es la primera vez que lo invitamos a México y bueno, estamos muy a la expectativa para noviembre, alrededor del 15 de noviembre. Y el siguiente slide. Muy bien, y hoy tenemos Lama Dorje Sherab. Lama Dorje Sherab. Voy a hacer la introducción de Lama Dorje Sherab. A ver, por aquí. Ya va. Muy bien. Muy bien. Entonces, Lama Dorje Sherab, él recibió el empoderamiento de varias chakras dentro del contexto de las tradiciones tibetanas, muy en especial Gurjat Garbat y Kagye, así como de otros sistemas pertenecientes a las escuelas Sarma y Nyingma, por parte de reconocidos maestros. Su gurú principal es Norbu Rinpoche, quien le aconsejó qué empoderamientos tomar y de quién tomarlos, así como indicaciones para entrenarse adecuadamente. Él también se formó en el Shedra, que es una institución educacional dentro de la tradición tibetana, bajo la enseñanza del maestro Khenpo Drinmet, y allí aprendió la lengua tibetana y recibió los 5 tesoros de la tradición Drinmet de Yankon Kongtrul. Bajo la enseñanza del maestro Nan Kai Norbu, él completó el retiro de las 3 raíces y después sobre acercamiento y realización, así como el ritual Homa, muy importante en esta tradición. De este maestro también recibió la bendición para enseñar y otorgar la iniciación y un extenso entrenamiento y empoderamiento en Anu Yoga y en las 3 series de Ati Yoga. Nuestro invitado de hoy, el Lama Dorje Sherab, es especialista en religiones comparadas por la Universidad de Georgia en los Estados Unidos y él trabaja como investigador asistente en la Universidad de El Salvador, en Argentina. El tema de hoy, como comenté, es la esencia de Prasañinka Madamiaca. La esencia de Prasañinka Madamiaca. Bueno, Lama Sherab, welcome to Osanga. Thanks for being here today. And thanks for your great teachings that you're bringing to our community. Gracias, maestro.
y bueno, somos todo oído para usted. Please. Thank you so much, Miguel. Good evening, wherever you are, or good morning, whatever it will be. So today we're going to cover the another commentary by Jamyang Khyentse Chökyi Lodro concerning the middle way or Madhyamaka. But first, I want to set the right intent by taking refuge and giving rise to bodhicitta, the mind of awakening. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a trabajar otro texto de Jamyang Chökyi Lodro sobre el Madhyamaka, pero primero quiero comenzar haciendo la toma de refugio. So now, whether you've received vows before or not, turn your mind to the three jewels of the Buddha, Dharma, and Sangha, and toward placing all beings within the state of liberation. Entonces, hayan recibido votos o no, llevemos nuestra mente hacia el Buda Dharma, las tres joyas, y llevar en ese estado a todos los seres. With the aspiration to free every living being, until the essence of liberation is reached without ceasing, I go for refuge in the Buddha, in the Dharma, and the Sangha. Con la aspiración para liberar a todos los seres, yo tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. With wisdom and with heartfelt love, diligently, for the sake of sentient beings, I place myself before the Buddhas and give rise to bodhicitta, the mind of awakening. Con un corazón lleno de amor, para liberar a todos los seres, yo me postro frente a los Budas y genero el bodhicitta, el corazón del despertar. And so now that we've turned our mind to the Dharma, to all of the three jewels, we can properly engage in the study and contemplation, and hopefully later the meditation of all of the Buddhas, that is on the middle way. Entonces, ahora que hemos tomado refugio, podemos empezar a estudiar la meditación de todos los Budas, que es el camino medio. So again, this teaching comes from the great master Jamyang Khyentse Chökyi Lodro, who I introduced last time. He was the body emanation of Jamyang Khyentse and wrote a great deal from Dzongsar Monastery on all of the 8 chariots. But of all of it, twice he really condensed the teachings on the middle way between extremes of attachment, extremes of aversion, of eternalism, and of nihilism. And previously, I taught his most concise or definitive manual on this. And now, even though it isn't very long, I'm going to teach on the longer instruction. Entonces, yo ya expliqué un poquito de la enseñanza de Jamyang Chökyi Lodro y cómo él escribió sobre esto, pero hoy va a ser un poquito más, si bien ya explicó algunas formas de meditar con este texto, él ahora va a explicar un manual un poquito más explícito. And now, in some traditions, this work is called the Words of Chandra, and it means Chandra Kirti, the great Nalanda Pandit who upheld the teachings of Buddha Dharma and is in both the Sutric and Tantric lineages. But since the title also has the word Shalung in it, it means it's more personal than just his words. It's like his personal advice. Entonces, él aquí lo que está diciendo es que este texto tiene las palabras de Chandra, que significa que viene de Chandrakirti, pero significa, está puesto de una forma que significa más como un consejo personal. In fact, in the beginning of the title, it's titled Dishinsheg Kunji Gompatil. Dishinsheg, this means all of the Tathagatas, all of those who have gone beyond. Tathata literally means beyond any kind of concept, any kind of idea. And Kunji, Kungong, this means they're all of their intention, deal all wrapped together. And so again, whatever the name or the form of the Buddha that has arisen, this particular teaching is saying it's their gong, it's their intent, no different than any of that. Y lo que esta enseñanza tiene es que dice que es esencialmente la intención de todos los Budas que han surgido, ninguno tiene una intención diferente a esta. And then it says etadral, tedral. This means beyond any kind of extreme. This is because in the Buddha Dharma, there's no kind of eternalistic principle whatsoever. But even though that's true, we acknowledge that objects, dharmas, phenomenon, they still arise. Whether or not
there's any kind of internal intent behind the wheel that moves them, right? It doesn't matter. They still arise as they are. And yet we don't have any kind of eternal principle. And so it said, te means an extreme, dral means free of it. So not only that it's not there, but this particular teaching can free us of those extremes. Y por otro lado, dice esto tiene que ver con que los objetos están libres de extremos. Porque si bien los objetos surgen de forma ilusoria, siguen apareciendo. Entonces tenemos que entender que lo que surge sin caer en los extremos. And then it says, Uma Chimpo, this is the middle way, and this is the way of all of the three particular vehicles of Dharma, whether we're talking about the solitary realizers, or we're talking about the Mahayana, which is the vehicle that we're in, or we particularly practice uncommon Mahayana through Vajrayana. It's all the middle way between these extremes. It's Chinpo, it's great because it can actually bring us beyond suffering and not into any additional ideas or concepts we might have. En ese sentido, este es el camino, más allá de que uno siga cualquiera de los vehículos budistas, este es el camino que nos lleva más allá de los extremos. Por eso es el gran camino. And so then it says ne sang. This ne sang, ne means definitive, and sang means a secret. So again and again in this particular text, it will actually use the word sang, even though this isn't a so-called Vajrayana text. And so we kind of have to learn here, right at the very beginning, what Jamyang Khyentse Chökyi Lodro means by this word, sang, secret. Entonces aquí también aparece la palabra san, secreto. Entonces es raro porque no es un texto vajrayana. Entonces, ¿qué significa acá secreto? From the ultimate level, sang is secret because it can't be expressed in words. As much as anyone can explain something like a flavor of food or an experience, right? Like what it's like to go on a bus or a train. If one hasn't really experienced it, those words pale in comparison to the actual experience. So even with something that simple, if one hasn't ridden a train, for instance, right? No matter how much someone says about it, it's still secret until it's experienced. Entonces, lo que dice es esencialmente, si bien uno, acá tiene que ver el secreto con que no es porque es secreto como una enseñanza que no se habla, sino que hasta que uno no la experimente, va a ser puramente abstracto para uno. De la misma forma que si uno quisiera, uno le cuenta a la persona cómo es andar en tren, hasta que esa otra persona no se sube a un tren no va a experimentarlo. De la misma manera, esto, por más que se quiera acceder intelectualmente, se requiere la experiencia. But of course, this isn't just any kind of secret, like a secret we would keep from others, right? Because it's something we don't want others to know. There's those kinds of secrets too. But the word that describes this is ine in Tibetan. This word that I said means definitive. Because of all the things that you can experience that can't be explained with words, the experience of liberation through Buddhahood is the definitive one. It's the one that makes your life meaningful. Lo que es difícil, entonces, en este caso significa no solamente meramente experiencias, ¿no? Por más que uno quiera explicar la experiencia, pues son cosas que surgen, pero estas son las experiencias que cambian la vida, experiencias que le dan un sentido en particular. This kind of secret is like in the works of Karma Lingpa, the great Turton of the Nyingma school. In his common prayers, he has a line that says to the Buddhas, Buddhas of the three times, please bless me so that I won't return from this life empty-handed. And what does this mean, empty-handed? It means that all of your actions of body, speech, and mind, if they aren't directed toward the liberation of others, toward freedom from suffering, then you may engage in many things and accomplish many things, but it will be devoid of meaning compared to that liberation which you could bring to others. And that's ne. That's what makes something definitive within the Buddhist tradition. Esencialmente es como lo que dice Chökyi Lodro, no me dejen no me dejen irme a esta vida sin algo, y ese algo es la posibilidad de ayudar a los otros seres. Es definitiva en el sentido de que nos da algo, una herramienta para ayudar al resto de todos los seres sintientes.
So the first line, as in any work of this nature, is a homage, that is, paying homage to the inspiration behind this work. And so he says, I prostrate, which is a kind of paying homage, right, to the guru and protector Manjughosha. Entonces lo primero que dice es, me postro frente al guru Manjughosha. This is because Manjushri or Manjughosha, which means, noble speech or gentle speech, is the Buddha that governs cutting through all of these kinds of extremes, all of these extraneous distractions, right to the meaning of what we should adopt and put into practice. Y esto es porque Manjushri, Manjughosha, que significa voz amable, es el Buda que preside toda esta acción de cortar las cuestiones que no sirven y llegar a la sabiduría realmente. And because Jamyang Khyentse Chötyi Lodro is a practitioner of both Sutra and Tantra, he addresses Manjushri as Lama Dong Gompo. Lama is a guru because his own guru was to him Manjushri. This is the principle of Vajrayana. Not that Manjushri is some historical figure that he's taking inspiration from. He's met Manjushri face to face. And because he has Manjushri is also Gonpo, the one who protects him. Entonces lo ve como un gurú protector, no porque sea una figura histórica de la cual se inspiró, sino porque entiende que Manjushri existe, ¿no? Que Manjushri existe, lo vio cara a cara y por eso también es su protector, porque es el que lo guía y que los mantiene en el camino. And so now he begins with the first 4 lines, profound and beyond limiting extremes, the secret of all the Buddha's wisdom mind, deep, definitive, concealed in the perfection of wisdom. The meaning of the middle way I shall here describe. Entonces acá lo que empieza diciendo, voy a describir la esencia de la sabiduría, la ciencia de la sabiduría, el camino medio, escondida y difícil de penetrar. Here when the Tibetan says, Songye Kunji Tutchi Tsang, here it says that the secret, again, we're back to the sang, the secret, it says it's a Tukti Tsang. This word tug is one of the words for heart or mind within the Tibetan way of classical description of Buddhist terms. But really, there's 2 words for heart mind. There's ning and there's tug. And the difference between these 2 is that ning involves an ordinary being, the experience of their awareness and heart, which of course the ancient understanding of the seat of consciousness was in the heart, not in our brain. And so heart and mind have the same meaning. But the ning is a being who does not have liberation, has not yet reached Buddhahood. What tug means one who has. And so here when he says Sangye Tun Tug, he's talking directly about their experience. And so again, it's this experience of Buddhahood that is the definitive secret or the secret of their hearts. Entonces, acá está explicando que en realidad el secreto no es simplemente una cuestión de algo que se puede transmitir, ¿no? Algo que se puede enseñar directamente, sino que el secreto del corazón de todos los Budas es la experiencia de la Budidad. No es algo que uno puede acceder intelectualmente, sino que el hecho de experimentarla permite entender esto que se comparte con todos los Budas. Now again, you have the term Nedon, which means ultimate or definitive meaning, Zamo, which means profound. But then you have Sherchinji. This is the paramitas, or the prajna paramita, particularly, or the perfection of wisdom. So there's many things that bodhisattvas are to perfect. Generosity, diligence. These are the practices that, along with our study, we're to make every single day. There's 5 particular ones, but what are those 5? They sort of change depending on the school sometimes. But what never changes, no matter what the explanation is the perfection of wisdom. And this perfection is this experience of Buddhahood. Entonces dice, y acá habla de las prácticas, ¿no? De la práctica de práctica. ¿Qué tiene que practicar? Bueno, depende, ¿no? Uno tipo de practicar, uno practica las paramitas, y uno practica diferentes formas de sabiduría, pero lo que nunca cambia es el secreto el secreto de los Budas, que es esta experiencia de la sabiduría no dual. Now the next 4 lines of Khyentse Lodro, they say, not complicated by elaborate constructs such as self, aggregates, or ideations, and without concepts or distinctions,
The middle way path is beyond extremes. Dice, no complicada por construcciones elaboradas como el yo y sin conceptos o distinciones, el camino del medio es sin extremos. And so this not complicated by elaborate concepts in the Tibetan is tropa namchi ma troshing. This actually doesn't mean just without any kind of elaborate concepts. This means whether or not the concepts are elaborate or not, right? So it's not like this idea that there's some kind of divine simplicity or some kind of simple peace or an excursion or a vacation to the realms of bliss. No. Tropa namti, no matter what elaboration there is, matroshing, or no matter what unelaboration there is, no matter what arises, right? The experience of prajna paramita is actually beyond this. So we have to put aside whatever expectation or idea of Buddhahood we might have and integrate what actually arises. Entonces, lo que está diciendo acá es, en realidad, no, acá uno puede pensar como sin conceptos, pero a veces la gente piensa que sin conceptos complejos. No, no importa. No importa que el concepto sea complejo o no complejo. Lo que importa acá es que tenemos que poder integrar lo que sea que surja sin conceptualmente enredarnos, ¿no? This nam tog me. Tog, it can mean many kinds of things. Even in some contexts in Tibetan can mean realization, but here it doesn't, because it says a namto. So as we go throughout whatever experience we have in the day and night, even whether we're dreaming or even whether we're traveling between lives, we're constantly thinking and considering and planning and impressing our whole host of ideas and habitual behaviors upon those objects which arise. And so Namtok, it's like the whole collection of those particular mental objects and concepts that we have. And it's saying no matter what those are, right? Without any of these kinds of concepts, now we have to approach the real meaning of the middle way. Entonces, de esta manera tenemos que buscar la única forma de acercarnos realmente al sentido real del camino medio es acercarnos más allá de cualquier tipo de concepto. This is why again it says tadantral. In other words, beyond any kind of extreme. Umelam is the path of the middle way. This is because the view of the Dharma, no matter what kind of Dharma it is in Buddha Dharma, the view is always based on the fact that every single sentient being has Buddha nature. No matter what they do, no matter what kind of stain arises or negative action, it doesn't change that. But what changes is whether or not beings are on the path, this umelam. The fact that all phenomena are free of any kind of conceptual distinction, it doesn't matter if there's no path to practice, right? It's just the way that it is, but then beings don't get better because they're ignorant of that fact. So now we also have the idea not only of the view beyond extremes, but there is a definitive path that we need to take. Entonces, ahora lo que está diciendo es, en realidad no solamente tenemos, esto surge en el contexto de un camino, porque si no sería muy difícil, ¿no? Decir, bueno, yo acá quiero practicar esto, pero no sé cómo. El hecho de que podamos hacerlo desde un camino nos permite a nosotros llegar a experimentar esto que han experimentado los Budas. So what is this particular path? That's in the next line. Dakshan, it means self or other. Notpur, the actual nature, and Nanam is everything that arises. So we can't leave anything out, right? Whatever it is that we think, oh, well, that's not a part of my actual liberated nature. That's the bad, right? That doesn't actually exist. That's made of compounded things. And so it's also true for other beings, not just Dak or self in Tibetan, but Shun, others as well. And so part of turning toward others to help them to the path of liberation is to know that those qualities that we like and those qualities that we don't like are all incidental of their own experiences. And they're besides the point of getting them to the path of liberation and no por the actual nature of things. Entonces, lo que tenemos que entender aquí que en realidad que las cualidades de los seres, que nosotros querramos ayudar, que podemos ayudar o que no, son
son irrelevantes, ¿no? A que nosotros tengamos que ayudar o no para poder liberar. So now the next section, he says, ourselves and others' seemingly real appearances are the great middle way of the eightfold profundity. They are unborn and do not cease. They do not abide, are not observed, do not come and go, and transcend permanence and nihility. Immature people who fail to realize this cling to and fixate upon an innate sense of an I or a self, and thereby they wander in samsara, since this causes their afflictions to increase. Y después dice, nosotros y los otros, al parecer de apariencia real, en este gran camino medio de profundidad octuple, no nacemos y no cesamos, no permanecemos, no somos observados, no venimos ni nos vamos, y trascendemos la permanencia y la no existencia o el nihilismo. La gente inmadura que no realiza esto se apega a un sentido de un yo y por lo tanto viaja en samsara. Esto causa las aflicciones a incrementarse. And so, this seemingly real appearance to ourself and others, as I was saying, this illusory, compounded nature in the text says, Kewa Meching. This means it's unborn. It never came into being from the ultimate sense. And Gakpeme, it never ceases. And this is because it's all based on compounded factors that came before it. You cannot find a definitive place and say there's a real nature of a thing that was born at this time and did not come from a previous thing or previous objects. Atomic particles from Chandrakirti, he would call them. Or that they cease at some point, right? So what this is really saying is that Buddha nature itself is beyond not only birth and death, but the concept of birth and death. Aquí lo que quiere decir es que la naturaleza búdica no solamente está más allá del nacimiento y la muerte, sino que está más allá del concepto, porque no hay nada que surja, como diría Chandrakirti, con partículas atómicas de otro ser, o que desaparezca en sí. Nada de esto existe en realidad, por lo tanto, no existe el surgimiento o la muerte de seres. There's a story I was reading this past week from the one of the Korean Zen traditions that I think illustrates this very well. So I'll tell it quickly in two parts. So there's a great master there who's involved in some social activism. He's a really good master on the level of actually employing the teachings in other people's lives. But he said when he was young he didn't care about the Dharma, but he had to basically on a field trip with his school, with his high school, visit a local temple, and they had 10 minutes to talk with a Zen master, the abbot monk of that place. And so he went, and the monk said, well, what do you want to talk about? And he said, nothing. This is all a pointless waste of time. I don't want to talk to you. So I'll tell in the next part what he said. Entonces dice, esto me hace recordar una enseñanza de un maestro Song de budismo coreano que él cuando era joven fue a un templo y le dijo, y tenía 10 minutos con cada uno como el abad del templo. Cuando vino a él le dijeron, ¿de qué querés salir? Él dijo, nada, no tiene sentido nada. So, being impressed at least with his honesty, this Zen master, this abbot, said to him, oh, why don't you want to ask a question like your peers, like your fellow students? Is there a reason? And the young man who became the master said, well, it's that I'm very busy. I have exams. I'm going away to college next year. I just don't have time to talk to you. And he said, oh, okay, what were you doing before you came here? And the young man said, I was studying and I wish I could get back to it. And he said, well, what were you doing before that? And the young man said, well, this whole year I've been in school and I've put aside my social activities. No. Before that, he said, oh, well, I was in elementary school. I was a child. No, before that. He said, well, I was in my mother's womb. He goes, oh, okay. Do you remember anything before that? He goes, no. And the master goes, oh, okay. And what are you doing later today? And I'll continue in a moment. Entonces dice que en ese momento el maestro lo que le dijo es, bueno, ¿y por qué no querés preguntar nada? No, bueno, porque tengo un montón de cosas para hacer. ¿Y cómo qué? Como estudios. Y le dije, bueno, y antes de eso, ¿qué tenías? No sé, estudié otras cosas. Y antes de eso, y no sé, era chico. Y antes de eso, no sé, estaba así.
Y antes de eso le pregunta al maestro y dice, no tengo idea. ¿Y qué va a hacer hoy? Le dice. "No, tampoco tengo idea", le dice el chico. So he says, "What are you doing after that? After today, you meet with me." He said, "Well, I'm going to go study and I'm going to try to put all of this behind me." He said, "Oh, yes, what after that?" He goes, "Well, I plan to go to a very good school and I'm going to be a doctor." He goes, "This is a very noble pursuit. What are you going to do after that?" And he says, "Well, I'm going to make a career out of helping people and make myself very prosperous out of it." He said, "Ah, this is very good. But then what?" He said, "Well, I guess I'll grow old and die." He said, "Okay, and then?" And he said, "Oh, I don't know, and I don't think anyone knows." And I'll continue. Entonces dice, y entonces le dijo, bueno, ¿y qué va a hacer después de hoy? Y no sé, voy a seguir estudiando y después de eso me voy a hacer doctor. Y después de eso y voy a ayudar a gente. Y después de eso, y no sé, me voy a morir. Y después de eso, y él dijo, no tengo idea. No sé, no creo que nadie tenga idea. So this master says, "So, you don't really know what you did before this in the long term, and you don't really know where you're going." And then he goes, "Well, in the long term." And then the master goes, "You stupid idiot. You don't know where you came from, and you don't know where you're going, but you're extremely busy right now, and you're very sure of it." And at that point, he kind of had a realization of this cause and effect that changed his life. Entonces, después le dijo, bueno, pues está bien, pero a ver, si vos no sabes de dónde viniste en el largo, digamos, con una perspectiva amplia, no sabes a dónde vas a ir con una perspectiva amplia, y ahora encima no tenés tiempo para saber, eso es estupidez, y listo. Y en ese momento, la persona que luego se transformó también en maestro Zen tuvo un momento de insight. Because there's endless causes before a particular moment. I mean, more than can be traced intellectually. And the various causes that we create now are in the minds of the Buddha, of all the various outcomes they could produce. And even in this very moment, we can't track down any kind of real self. We can only track down what everything is coming together, the five elements or the particular molecules and particles. And so uh, there's no definitive essence at all. And understanding that should, like this young man, totally reorient our whole life. Y entonces esto también nos tiene un poco que nos da un poco para pensar que por ahí a veces estos momentos de insight, momentos, ¿no? En los cuales nos podemos dar cuenta que en realidad nos estamos distrayendo, ¿no? De lo que es realmente importante. Ojalá podamos tener la fuerza como este hombre que pudo reorientar toda su vida. And so he goes on in the text. The heterodox, or the extremists, with their mistaken opinions, fabricate some singular permanent self. Some proponents of realism assert a self that is identical in substance to the aggregates. This is a baseless fabrication. So it's not a cause for wandering in existence, but is a mistaken notion to be overcome through reasoning. Even if atoms or consciousness are said to be real, in reality, they lack any identity as singular or as plural, and therefore lack a true nature, just like a reflection. Algunos proponentes del realismo dicen que hay un yo que es idéntico de sustancias agregados. Esto no tiene sentido. Entonces, esto no es una causa para perderse en la existencia, pero es un error que tiene que ser superado a través del razonamiento. Aunque si los átomos o las conciencias fuera real, cuando uno los observa, le falta una identidad singular o como una plural, por lo tanto, le falta naturaleza real y son como una reflexión, como un reflejo, perdón. And so, what this young man realized from this particular master of the Dharma, we can also realize here through these words, just like a reflection. Because if we look in a mirror, there is something that definitively arises. We can't say there's nothing if we stand in front of it. We can't fabricate what isn't there so that we have some kind of definition of emptiness, right? Emptiness, too, it's just a word. If we stand in front of a mirror, something will definitely appear. But can it be said that the reflection or the causes of that reflection, which is you standing in front of the mirror, can it be said that that reflection has any kind of reality to it? Like you could talk to it, it could form its own opinion? No, of course not. And so Jamin Kinsei is using this common metaphor of a mirror to show that everything is like that. Everything is appearing as a reflection just because of a cause
that caused that reflection to appear. And just like a reflection, there's no actual substance to it, no definitive nature. Entonces, lo que está diciendo ahí es que en realidad, si uno se fija, uno lo que puede observar que todo lo que aparece no tiene una naturaleza propia, pero tampoco es que aparece aleatoriamente, ¿no? No estamos hablando aquí de qué cosas aparecen, sino que aparecen como si fueran un reflejo en un espejo. El reflejo en un espejo aparece de acuerdo a causas y condiciones, tiene que haber un espejo, tiene que haber cosas para hacer reflejarse en el espejo, tiene que haber luz, pero el reflejo no tiene una naturaleza real, es solo una apariencia. And so Khyentse Lodro continues, although phenomena are taught to be only mind, mind itself has no true reality, and since it has momentary parts, is devoid of any observable nature. Thus, the mind and what appears to it are not established in reality. It might be claimed that the dependent collections of consciousness are conditioned, but that's their nature. It's self-illuminating and truly established, but how is this known? It is experienced in a perception, you say. Well, then there must be both experienced and experiencer. Otherwise, how could an experience unfold? What is established is therefore dependence. True reality is a mental fabrication. Entonces sigue, aunque los fenómenos son enseñados son enseñados que son solamente parte de la mente misma no tiene realidad. Como tiene partes momentarias, no tiene ninguna naturaleza propia. Entonces la mente y lo que aparece en la mente no son reales. Puede ser dicho que, bueno, las condiciones de la conciencia son condicionadas por la naturaleza de la conciencia es autoiluminable. Pero ¿cómo uno podría saber que esto existe? Si podemos experimentar una falta de percepción, dirías, entonces, para que algo sea experienciado, tiene que haber alguien que lo experiencie y un experimentador. Si no, ¿cómo podríamos entender que algo realmente sucede? Por lo tanto, podemos establecer que lo que sucede es que las cosas aparecen en dependencia, en interdependencia. Y la realidad verdadera es nada más que un concepto mental equivocado. So there is a particular series of claims being made and refuted in this section, and that particular claim is from one who is a believer in a kind of eternal self or a soul. And it's saying even if you say everything is a collection and in condition, what even if that's true, there is some kind of real self-illuminating Atman, something to be known. And so he says, okay, if that's true, how do you know it? And the person says, through apperception. That is through knowing my own consciousness, right? Looking to my own mind, they're saying. And so Khyentse Lodro is saying, very well. Then there's one who's looking and something to be looked at. Otherwise, how could there be any experience at all? And so that very experience is conditioned. That's what with Manjushri's sword he's cutting at in that moment. Even if you say, it's the vast bliss of the mind, it's our reflection of the experience of God, still there's one who is looking, and there's experience to be looked at. And because they came from compounded things. And therefore, those compounded things are dependent upon one another. And so any idea of an independence totally collapses through this analytical meditation. Entonces, aquí lo que podemos ver es que están intentando explicar y refutar la idea esta de que, bueno, que puede haber un yo, que puede haber un alma, ¿no? Y esa alma esencialmente es un Atman, ¿no? En ese sentido, que a veces se puede decir, bueno, por ahí no existe como sola o como visible, pero es alguna cualidad de la mente, es la cualidad iluminada de la mente, es algo que se puede percibir en la naturaleza. Y el problema es que si hacemos eso, lo que dice es, bueno, si pasase eso, tiene que haber algo que sea percibido y alguien que lo percibe, ¿no? Y tienen que poder ser separados, tienen que poder observarse como separados. Y sin embargo, no podemos observar algo que exista como separado. Podemos observar cosas que existan como interdependencias. Por eso la mente en sí tampoco tiene una existencia propia. Y esto es una especie de refutación a la gente que dice, bueno, por ahí no hay un yo aparte, pero el yo es la mente. So he continues, some proponents of the middle way speak of existence on a relative level and non-existence on an ultimate level. But this would put the two truths in conflict. So it's not how things are actually in truth, although we might conventionally refer to things arising from causes as other-born,
production from other is unknown in the world and is undermined by reasoning. Entonces, sí, sí, algunos proponentes del camino medio hablan de la existencia a nivel relativo y otros la no existencia a nivel último. Pero esto parecería que son como dos niveles que entran en conflicto. Aunque nos podemos referir a cosas surgiendo por causas como nacidas de otros, en realidad la producción de cualquier cosa no se conoce en el mundo. Y si uno lo razona se da cuenta de eso. So I won't say too much in this section because actually what he's refuting here is a position that's extremely about Tibetan understanding and politics of the middle way. Because when he says to things arising from causes as other born or other arisen, he's talking about a view called a Shinton, which essentially says that there are these kinds of definitive qualities that arise on the relative and definitive qualities that arise on the ultimate. Now, he's not attacking that position. He's attacking extremists who use that to say that there's eternality. And so that's what I'll say to this, is again, he's cutting at eternality, but now in a very localized way in Tibet. Y acá no quiero hablar mucho porque lo que está haciendo es remarcar una posición que se llama Shenton, que es una posición muy tibetana, no tiene tanto sentido, no es tan común. Por fuera, lo único que va a decir aquí es importante entender, lo que está diciendo es que hay algo que pueda surgir que sea eterno. Está bien, la mente no es eterna, pero alguna cualidad de la mente puede llegar a serlo. Y acá esto es una refutación de esa posición. Pero no entremos tanto en esta parte. So he continues, some claim that to speak of the perfect Dharmata as truly existent is born by the actual nature of how things are. But his meditative equipoise on the natural state is asserted to be beyond thought and expression. Why would you claim that subsequent cognition is real? Were it real, it would have to be a real entity, and the Dharmadhatu a thing with attributes. Why cling to true establishment when it necessarily involves such apprehension of science? There are some who apply reasoning and cling to nothing whatsoever. But if you were to claim that non-existence is the ultimate, it would follow that the horns of a rabbit must be so. Algunos dicen que el Dharmadhata perfecto realmente existe y se puede ver en la naturaleza como son las cosas. Pero la meditación en estado natural está más allá de extremo y expresión. Entonces, si es así, ¿por qué pensarías que el pensamiento que surge después es real? Si hay algo que surgiera de ese pensamiento real, el Dharmadhata, el reino de la realidad, sería algo con atributos. Y entonces, y si es así, ¿por qué deberías tener algo que surgiera de otra cosa? Y otra opción, ¿por qué vos pensás que no hay nada? Otra gente podría pensar, bueno, no existe nada absolutamente. Pero si vos pensás que no hay nada que pueda existir en última instancia, podemos pensar que, y esto es una expresión tibetana, los cuernos del conejo pueden existir. So, having previously tackled this position of those who would use the Dharma to enforce eternalism, now he turns to those who would use Dzogchen in the Nyingma school as a reason that there is actually real, saying in the nature, in our actual nature, in the Rigpa, the Dharma Dhatu can be seen. But he's saying, can it? Why add signs to it? Why add qualities to it when it really just means resting in the way things are? And following this, he undermines nihilists, saying that if non-existence, nothing matters whatsoever, were the ultimate truth, if you just thought that horns grew on a rabbit, then it would be true. Somewhere there must be horns that grow on a rabbit, because nothing really matters. If you think it, it must be true. And so he's attacking both of these claims, or he's undermining both of these claims. Entonces, realmente acá está haciendo dos cosas. Está, de alguna manera, criticando a la gente que lo que piensa y se basa en el Dzogchen, que es una enseñanza de la Enigma, y a aquellos que son totalmente nihilistas, ¿no? Entonces, para aquellos que siguen al Dzogchen, que dicen que en realidad el único que existe es el Dharmata y que uno puede reposar en el Dharmata, en la naturaleza de la mente, lo que dice es, si esto fuera algo que es real, fuera la base de algo, esencialmente tendría atributos y sería como transformarlo en algo, ¿no? Y habría cosas que no son ese algo. Entonces sería una meditación que no tendría mucho sentido. Y por otro lado, si uno pensase que no existe nada, o sea que todo es como aleatorio, con imaginar que un conejo tuviera cuernos, el conejo tendría cuernos. Entonces, no es ni una cuestión de que existe algo que es inamovible, ni otra cuestión que en realidad todo existe todo así aleatoriamente.
He continues, some say the conventional is established by valid cognition, to which we ask, what is it that valid cognition establishes? If you say that it establishes merely that which appears, then it may be posited, even without analysis. If you insist that it is posited based on analysis, then if the specifically characterized must be established through valid cognition, this is a contradiction in terms, and since it's impure, relative, deluded conception, it could not possibly be established through valid cognition. Entonces, algunos dicen que lo convencional puede ser establecido por una cognición válida. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es aquello que la cognición puede establecer? Si decimos que solamente lo que aparece, eso lo podemos ver, es como, no decimos nada, estamos diciendo, sí, sí, sí es lo que aparece. Si lo que le estamos diciendo es que pasado un análisis podemos determinar la realidad, eso es una contradicción en términos, porque estamos determinando algo como real desde un análisis que sabemos que es irreal. Sabiendo que el análisis es irreal, no podemos establecer algo que sea puro real basado en el análisis irreal. So again, this is one of those sections that involves a very Tibetan conception of philosophy. And if you're well read in the way that Buddhist philosophy developed in Tibet, you know that now he's turned to the Gelug and their understanding of Rangtong, that is self-emptiness, and how that can be established through valid cognition. That is, the relative has a valid type of mind that can cognize those labels on the relative without drifting into illusion or into delusion, as it were. But it doesn't really matter so much. He's turning on everyone. Anyone who has a concept, any of these schools, any of these ideas, no one gets spared. And so you understand what he's doing is going one school to the next and cutting out their extremes. Entonces, acá está, si ustedes saben un poquito de cómo funciona la tradición tibetana, está sencillamente atacando a la Gelug. Lo que está diciendo es imposible que es imposible que tú puedas llegar a la budidad solamente por discutir, ¿no? Pero esto no es que lo hace aquí, pero lo hace en realidad con todo el mundo, ¿no? Él critica las posiciones de todo el mundo para intentar establecer la posición del Madhyamaka. So he continues, once these forms of contradictory and confused mental analysis have been renounced, the unwholesome notions, in which there is clinging to phenomenon individuals as having a real identity, are known as the innate conception of identity. Their apprehended objects, phenomena, and apprehending minds are unborn, primordially peaceful, equanimous, sky-like, profound, and unelaborate. This is the reality of things. The approach of the middle way is beyond extremes. It is this authentic and unchanging great equality in which the relative and ultimate have never been separable from the very beginning. That is called the middle way. Entonces, ahora dice, una vez que estas contradicciones y confusiones que trae el análisis mental han sido renunciado, las nociones no puras en las cuales nos apegamos a los fenómenos, a los individuos, como que tienen realidad identidad real, una vez que los dejamos de lado y entendemos que las mentes son no nacidas, primordialmente pacíficas, ecuánimes, como el cielo, profundas y sin elaborar, esa es la realidad de todas las cosas. Esa es la aproximación del camino medio, más allá de los extremos, esta gran igualdad en la que el relativo y el último nunca han sido separados desde el principio. Eso es llamado el camino medio. And so now, having looked at all of these philosophical systems, all the way back to India to the most local ones in Tibet, and cutting away their extremes, not their words, which are well composed, but how they've been used to subvert the Dharma, and our own personal ways of subverting Dharma. Once he said those have been cut out, there's nothing more we have to gain. There's nothing more to attain. What is naturally sky-like, profound, unelaborate, it emerges. This is Buddhahood. Entonces, una vez que usa esto para poder cortar, ¿no? Todos estos sistemas del Dharma, todos estos sistemas que desde el principio y hasta allá el Tíbet, que surgieron como para explicar el Dharma, pero nos han hecho perdernos del Dharma, entonces una vez que hasta cortamos nuestros propios sistemas y que nos hemos relajado, ahí surge la bodhidad. So he continues, samsara and nirvana are by nature illusory, emptiness and dependent origination inseparable.
indescribable, inconceivable, inexpressible, beyond the extremes of existence, non existence, both and neither. All designations and that which designates are equally lacking in even a speck of true reality. Even the middle way is not an observable thing. It entirely transcends thought, mind, and consciousness. It is without attributes. Perfectly seeing such perfection is called seeing the natural state. But this is merely an expression. In reality, there's nothing to see. Non-seeing is itself great seeing. Entonces dice, Samsara y Nirvana son naturaleza ilusoria. Vacuidad y la interdependencia son inseparables, describibles, inconcebibles, inexpresables. Más allá de los extremos de existencia, no existencia, ambos y ninguno. Todas las designaciones y lo que designan no tienen existencia. Aún el camino medio no se puede observar. Trasciende el pensamiento, la mente y la conciencia, y no tiene atributos. Perfectamente ver a tal perfección es llamado ver el estado natural. Pero esto es simplemente una expresión. En realidad no hay nada que ver. El no ver es en sí mismo el gran ver. The great Yungdrungpon master and Mahasiddha Tafiritsa, he said there's no greater threat to the yogin, to the meditator, than the thought, oh, this is it. And that's exactly what Khyentse Lodro is expressing here, because even if everything else is cut away, all of our extremes and our ideologies, if in this moment of meditation we think, I have it now, that's Buddhahood, that's Rigpa, whatever the word is, we don't have it. And so he's saying, always remember to cut if a concept arises. Dice, el gran maestro Taoísta, un maestro Yongdong, él dijo que no hay peor peligro para los meditadores que esta idea de, es esto, ¿no? Esta es el gran peligro que tenemos que evitar. Porque una vez que pensamos, esto es Rigpa, esto es Mahamud, esto es la liberación, ahí es cuando la perdimos. And so Khyentse Lodro concludes by saying, the realization that all things are utter peace, unborn, and that the mind too is unarisen, is termed seeing the Dharmadhatu. All phenomena of ground, path, and fruit are established to be by nature unborn. By settling within that just as it is, one attains the level of the four kayas. Through the force of the virtue gained by uttering this, may we escape the limitations of eternalism and nihilism, and realize the meaning of the profound middle way. That is the great secret of all the Buddhas. Entonces dice, para terminar, dice, la realización que todas las cosas son pacíficas, sin nacidas, que la misma mente no ha surgido, eso es ver el Dharmadhatu. Todos los fenómenos de suelo, sendero y fruta son establecidos por ser de naturaleza no nacida. Al relajarse en eso, como es, uno consigue el nivel de los cuatro kayas. Que por la fuerza de la virtud de haber leído esto, escapemos las limitaciones de eternalismo y nihilismo, y realicemos el gran sentido del camino profundo, ese que es el gran secreto de todos los Budas. And so, remember, all my Dharma friends, that no matter what kind of concept arises on the path, no matter how alluring that concept is, how shiny or flashy or appealing, to not sell your precious human life and your opportunity so short that you would give it to that concept and waste the real meaning, but try to attain to that prajna paramita beyond all ideas. Sarvamangalavam. Dice, y que lo único que quiere sumar a esto es que recuerden que cualquier concepto que surja, no se apeguen a él, no vendan su vida humana de forma tan barata que pierdan el acceso al Prajna Paramita. Saramangala. Thank you very much, Larmas Serap. Thank you so much. Muy bien, gracias Federico Andino por la traducción. Bueno, continuamos, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos como 10, 15 minutos para hacer alguna pregunta, un comentario en relación a lo hablado el día de hoy. No sé si quién se anima. Ok, Mariano, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias
Lama Fede, por estar nuevamente aquí, a Lama Dorce Gerao. La pregunta, Lama, es la siguiente. En un momento se mencionó de el, el camino que conduce a la sabiduría de los Budas. ¿Esto es así? ¿Escuché bien? Uh, Lamashar, Marino asked, in what moment there was mentioned the path that leads to the wisdom of the Buddhas? Was that correct? You are muted, Lamashar. Thank you. Yes, it is that that path leads to that wisdom, but that wisdom is that things are essenceless, that everything exists with independence uh, upon everything else. And so there's no particular concept. So the path leads beyond a path, and that wisdom is beyond any idea of wisdom. Entonces dice, sí, por supuesto, era correcto así, pero ese camino es darse cuenta que todas las cuestiones, los fenómenos carecen de una esencia. Esa es la gran sabiduría de los Budas a la cual uno lleva haciendo el camino. Ok, y puedo Sí, por nada más supuesto. repreguntar sobre eso. Esto que usted menciona de darse cuenta de que todas las cosas carecen de esencia, de que son impermanentes, tiene que ver exclusivamente con esto que nosotros, por lo menos en Theravada, decimos de ver las cosas tal cual son, o esa sabiduría tiene que ver con las cosas, con observar desde otro lado. Por ejemplo, no sé, se me venía a la mente de una de las cualidades del Buda se dice que es como la omnisciencia, ¿no? De que eh, no tiene fronteras para poder observar o para poder ver eh, lo que quiera ver, sino simplemente se sienta, medita y lo observa, y lo ve o lo puede ver. O sea, ¿a qué nivel es esta esencia de la que se habla? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende? Ok. Let me share. What Mariana is asking is, okay, so he was to ask something from Theraband's perspective. Is this seeing things as they really are, as they say in Theravada tradition? Or is it you're talking about omniscience of the Buddha? From our point of view in the Mahayana, the omniscience arises directly from this seeing and is no different. The only difference between beings who are on the path and Buddhas is that beings who are on the path have the tendency to still be distracted from the state of liberation. Buddhas are no longer distracted. When you're no longer distracted, things such as omniscience regarding relative phenomena arises naturally. If you're still distracted, you need particular methods to help give rise to some degree of clairvoyance. Entonces, lo que dice aquí lo que desde la perspectiva de Mahayana, la única diferencia entre seres con seres sintientes y los Budas es que si bien ambos podemos captar la naturaleza de las cuestiones, la omnisciencia surge de la capacidad de los Budas de no distraerse. Mientras tanto, mientras nos distraigamos, necesitamos algún método que nos permita, nos permita estar enfocados, ¿no? En eso. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Lama. Por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos. Entonces continuamos. A ver quién tiene una pregunta por allí. Pueden levantar la mano o escribir en el chat también. A ver, vamos a ver aquí en el chat. Eh, aquí tengo algo por aquí. Ah, no, este es Patti que nos escribe que, bueno, pueden escribir en el chat también. Bien. Bueno, voy a comentar yo aquí algo. La Mafede, hay una expresión que me llama mucho la atención, me parece muy acertada, ¿no? El no ver es el gran ver, en definitiva, ¿no? Ujú. Ah, ¿cómo podemos profundizar más en esto? ¿Cómo podemos aplicarlo más? Esto lo podemos aplicar en la meditación. ¿Cómo llegamos más profundo a esto? El no ver es el gran ver. El no decir es el gran decir, también se puede decir en este caso. Traduzco a ver qué Sí, la más He's saying there's a phrase, the not seeing is actually the great seeing, right? Hmm. Oh, can you expand a little bit on that? Or is the not ya. saying the true saying, so to speak? Sure, I can expand a bit. In Tibetan, is called non-seeing is called the mimig, which literally means it can mean like blindness without sight. But here in this tradition, it means
when you see something, your label impresses to it. If you see a chair, you think that's a chair. Is it really? In the relative sense, you can sit on it, but it's actually made of chair legs and nails and screws and finish and wood, which is made of molecules and atoms, and it can be broken down. So the concept of the chair is just a particular concept that's arising. And so this wisdom of seeing with non-seeing is understanding that you do see the object when it arises, but the mimig, you don't attach to the concept that arises with that sight. You know it's a chair, but you're not attached to it being a definitive object having chairness, so to speak. Entonces dice, en realidad sí, sí, por supuesto, como se habla de esto. La cuestión tiene que ver con, uno ve cómo surgen los objetos, pero uno entiende y sabe que la silla, por ejemplo, está compuesta de un montón de partes y que no tiene como una esencia de sillez. Entonces uno ve que surge, se da cuenta de que esto aparece, pero en realidad no se queda pegado a la idea que hay una silla, sino que entiende que simplemente es un conjunto de partes, pero no tiene una esencia única. Muy bien, muy bien. Esto va también con las personas. Por ejemplo, esta mañana, bueno, yo recibí la noticia de una persona muy amiga mía que acaba de morir en Oh, lo siento Suecia. mucho. Sí, bueno, y gracias. Y bueno, hay mucho dolor, especialmente allá en Suecia, ¿no? Y tenemos que pensar entonces de que aquí no hubo nadie, o sea, prácticamente, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo tratar este dolor de la Mhm. carencia en este sentido? He says that a friend of his, someone who he cared a lot, has passed on today in Sweden. And is this a way that applies to persons? There was no one in there. How can one deal with the pain of this lack now? Well, just like the reflection in the mirror, it does really appear. And so one of my teachers was fond of saying, um, if you were within a kind of play, a dramatic production, and within that play, all of the characters but you had forgotten that they were actors, then it might drive them insane to go about saying, you're not real. You're not really, you're a character in a play. You're just an actor. It might drive them crazy. The first thing you might have to do in such a situation is cater to whatever needs that particular character they believe that they are has, right? If there's a character that's homeless, you give it a home. If there's someone that dies, you care for that suffering. And so that's why we have rituals for guiding the dead and for funerals and the rest. So, yes, everything is an illusory reflection, even persons. And then there's no essence there. This is the four seals of the definitive teachings of the Buddhas. But it doesn't mean that those persons aren't appearing. And it doesn't mean on the relative that we don't care for them. And this is what's called the two truths. And we have to walk the middle way between them. Sí, imaginemos que nosotros estamos en una obra y todo el mundo se perdió en su personaje, salvo nosotros. Y vamos por la obra diciendo, pero tú no eres real, es un personaje. Lo alinearíamos muchísimo. Entonces, sabiendo que no hay nada, sabiendo que todo es ilusorio, igual en lo relativo sentimos y lo sentamos llorar de lo relativo. Y si hay sufrimiento y si hay dolor, hay que tener espacio para el dolor. Y si hay pena, está perfecto, porque es algo que surge en lo relativo. Por eso nosotros tenemos enseñanzas, por ejemplo, de rituales funerarios, ¿no? Son Ujú. formas en las cuales entre todos podemos compartir y aliviar el dolor relativo, entendiendo por otro lado que también aún la existencia nuestra es ilusoria. Aún aún la presencia nuestra, Es perdón, ilusoria, es es ilusoria. ilusoria. Es un reflejo, como dice el maestro, ¿no? Maestro Federico, ¿no? Exactamente, como un reflejo en un espejo. Lo que decía al principio es, el reflejo del espejo aparece, es una ilusión, pero aparece igual. Entonces, uno desde lo relativo lo trabaja desde el reflejo. Entiendo. Pero el dolor no es un reflejo, bueno, es un reflejo del reflejo, se puede decir, entonces, ¿no? El Is dolor que it, uno siente. he's saying about the pain that one feels. Is that a reflection also? Or is the reflection of a reflection? It's the reflection of the causes that made that particular pain arise in this case. Mm, The death is like someone standing in front of the mirror causing the reflection. So it's real in the sense that it's being reflected and you're experiencing it. But it's also empty in the fact that it came from cause and condition and doesn't exist apart from the display of all things that arise.
Es real en el sentido que surgió y lo estás experimentando como un reflejo, aparece, ¿no? Pero surgió por las causas y condiciones, por lo tanto es bajo. Claro, claro. Todo, todo surge por causas de condición. Exactamente. Muy bien, maestro. Ahora, esto de las dos verdades, las dos realidades, ¿no? Que el maestro ya ha hablado, ¿no? La realidad relativa, y la realidad última, ¿no? Este, él, esta persona que murió, bueno, ya después de estar en esta realidad relativa, ¿es verdad esto? Y Eh, perdón. no, 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 it says that the thing about the two truths is that there is a relative and an absolute way, absolute reality, and this person vanished from relative reality, but still on the absolute reality, right? The absolute reality is that they didn't vanish because they were never born. They were only arising concepts that came from something else and went into something else. And so the ultimate truth is that there was never a being for which to exist, arise, be friends with, or grieve. The relative truth is that there was a person that appeared, right? And that you thought I am myself, and that is them, right? And the fact is that both of those truths exist not separately and in contention, but simultaneously, co-emergent. Entonces, no es que la realidad última de esa persona es que nunca existió, ni existió uno para ser amigo con esa persona, pero la realidad relativa sí existió, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve porque en realidad la realidad relativa y la realidad absoluta existen al mismo tiempo, ¿no? No son dos cosas, sino que es la misma, son dos aspectos, por así decirlo, de una sola realidad. Sí, eso lo había comentado, que están simultáneamente, ¿no? Ujú. Conectados. Ahora, la realidad última, solamente Buda tuvo acceso a la realidad última, ¿es verdad? Porque él trascendió. Estamos Eh, claros en esto. yeah. Ignacio asks, oh, did only Buddha reach ultimate reality because he transcended? No, there was his realization that there was nothing to transcend or not transcend is what makes him a Buddha, and all beings that realize this are Buddhas. No, justamente su realización de que no hay nada que trascender o no trascender es lo que lo transforma en Buda. Y cualquiera que tenga esa realización se transforma en Buda. Todo aquel que logra ese entendimiento se transforma en Buda. Ujú. Mm, mm. Muy bien. Sí, bueno, estamos tocando temas difíciles de digerir, pero claro está. Hay dos realidades, la realidad última y la realidad relativa. Nosotros vivimos en esta realidad relativa, en donde aparecemos y volvemos a aparecer en este ciclo de samsara. Pero esta Mm. realidad última es la que sostiene la No, no, realidad. no. La realidad última y la realidad relativa son lo mismo. La realidad última y la realidad relativa no es que una sostiene a la otra, son las dos lo mismo. En una hay una apariencia de un ser que existe y en otra hay una apariencia no hay una apariencia de un ser, por así decirlo. Ok. Pero son lo mismo. No, no son dos dimensiones o no son que una sostiene a la otra. No hay nada que trascender. Por eso la no meditación, ¿no? Mm, ok. Bueno, esto me lleva al concepto de la computación hoy en día, que es 0, 1, 0, 1. No estar y estar. 0, 1 es el código, la base de la computación está en 0 y 1, ¿no? Claro, el problema de eso es que es una base binaria. Usted tiene una dualidad ahí. Hay un cero y un uno. Lo que estamos diciendo es que no hay ni cero ni uno. Aquí, la Ya base estamos es no hablando de dual. computación cuántica, estamos hablando entonces ahorita, ¿no? Es otra cosa. Computación cuántica es un sistema que lo que trabaja es con una cosa que se llama quantum entanglement, que tiene que ver con la resonancia de partículas. Pero pues, en la computación cuántica puede ser tanto 0 como puede ser tanto 1. Puede ser esta realidad como no ser esta realidad también, ¿no? No, me parece que va por otra cosa. No soy experto en eso, no soy experto en eso, simplemente trabajo en eso, pero no, me parece que Ok, no. ok. 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 No, yo tampoco, sí, tampoco sé mucho de Es, esto. yo, por ejemplo, el tema hay uno que se llama Quantum System One, que es muy interesante y que tiene Ujú. que ver con, más que eso, tiene que ver con los qubits, que esencialmente es es un concepto, bueno, Sí. eso sí que un día lo charlamos, Ok, cómo pero no, gracias, maestro. es Sí, es un complejo. tema, ya es profundo y bueno, vamos a profundizarlo más, entonces mejor Sí. hasta aquí. Oye, Lo que sí, maestro, bueno, para que nuestro amigo esté un poco ujú. claro es,
esta realidad es la realidad relativa, pero también hay una realidad última junto con nosotros, que es la de la no existencia No, en no, esta existencia. ¿Así? no, no. Esta realidad es la relativa y la última. Las dos. No, es una sola. No son dos realidades, es una sola realidad. Pero en el budismo hablamos de verdad relativa y verdad, o realidad relativa y realidad última, hablamos en el budismo. No, hablamos de verdades relativas y verdades últimas. Y esas no son dos realidades, son dos niveles de discurso, en uno en el cual uno no podemos decir nada y en otro tenemos que, podemos decir cosas de nivel relativo, pero no estamos hablando de dos realidades apartes o dos Mm, dimensiones apartes, es simplemente lo mismo, pasa que nos cuesta desde el lenguaje, que es lo que decía todos los conceptos, acceder a una ujú, cuestión ujú. no dual. Y para nosotros es difícil entenderlo porque vivimos en una visión dual. El lenguaje es dual, correcto. El lenguaje nos atrapa en una cuestión dual. Por eso en el texto decía al principio, no vas a llegar no vas a llegar por conceptos, ¿no? Claro, no podemos entender esto a través de los conceptos, Correcto. es por la experiencia, claro. Sorry, Lamashar, I was clarifying that there are not two realities, but there is, right? It's not that two things. But when we talk about relative and it has to do with more levels of discourse, so to speak. Yes, I think the difficulty is that sim, or mind, can only produce more mind. So that the mind that we think we can understand Buddhahood with is still also itself made of concepts, right? This is why we have to get to simni, nature of mind, not more mind. And this is why adding, well, there's this world, and then there's this world, and then there's these 8 divisions, all of that's well and good on the relative, but it's all the relative. And this is why Khyentse Lodro says, in reality, there is nothing to see. That's the ultimate truth. There's no ultimate world. There's no higher transcendent realm, right? The ultimate is merely the expression of what is. Entonces, lo que dice es, el problema es que la mente conceptual está hecha de conceptos. Entonces queremos accedernos a la mente conceptual mediante más conceptos. Entonces lo que hay que ir Mm. más allá de la mente conceptual. Y ahí es donde vamos a encontrar la budeidad. ¿Y cómo vamos para allá, maestro? ¿Meditación? And how can we get there? Mayara? The 3 study, meditation, and contemplation. By doing that, we do what is called the accumulation of merit and wisdom. And this wisdom is the ultimate is the actual experiential realization. But if we don't have the merit, we'll never actually be able to realize it. We'll be stuck in distraction. So we have to do the paramitas. We have to do social service for others and improve their lives. And we have to meditate on the Buddha's wisdom. Then we can really experience it, non-intellectually. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que practicar y tenemos que llevar a cabo las paramitas para poder acceder a experiencias Budas. No lo vamos a poder intelectualmente. Mm. Esto me recuerda a una expresión de Dogen, bueno, que es de la rama Zen, ¿no? Olvidarse a sí mismo también. En esa. And he says, this reminds him of Dogen's forgetting yourself. We should, as soon as possible, preferably. Es decir, lo antes posible, si sería mejor. Ok, maestro. Muchas gracias. Hay un montón de preguntas, si le parece, en el chat. Sí, aquí tengo en el chat, tengo de Edgardo, él pregunta, ¿es el ideal del Bodhisattva una realidad concretada en en algún universo o tiempo? ¿Existen registros de algún relato entre las enseñanzas que hablen de algún samsara extinto por haberse iluminados todos sus seres? Gracias. He's asking, is the ideal bodhisattva something that is real and has been ever achieved? Is there any record of any samsara that has been extinct, that have been emptied of sentient beings? Oh, probably so. But eventually the 5 elements are going to arise and they're going to think they're beings again and everyone's going to get confused. And so what a bodhisattva is someone who realizes there's no one to escape. There's nowhere to escape to, no one to escape from. We're here now. Whether all of reality becomes nirvana, that is meaning this place we are becomes free, or whether it doesn't. We're here with sentient beings, and that's the ideal bodhisattva. Entonces dice, en realidad sí, seguramente que sí. Pasa que eso no significa que hubo otros Budas en el pasado que lo consiguieron, y hay un montón de historias de Budas en el pasado que lo consiguieron. Lo que pasa es que después vuelve a surgir. No es algo que se haga una vez y ya está, por el tiempo es cíclico.
En realidad lo que un bodhisattva es, y eso ha habido muchísimos ejemplos en la historia, es alguien que se da cuenta y no hay un escape, no es un escape, sino que en realidad estamos aquí para liberar a todos los seres y vamos a probablemente volver a hacerlo porque es una cuestión cíclica, que no es una cuestión lineal. Sí, sí, ¿no? Sí, sin duda. Maestro, aquí tenemos otra pregunta. Creo que también es de Edgardo. Sí, dice, si los seres no son seres como tal, sino hologramas, ¿qué clasificación real debería tener esta existencia independientemente de consideremos una ilusión, independientemente de lo que consideremos una ilusión? Algunos teóricos contemporáneos están manejando la tesis de que somos un software. ¿Tiene sentido? It says, even if the beings are not real, but are like holograms, what is the real classification we should have of this experience that we think as for an illusion? Some contemporary theoreticians are thinking that we are just software. Does this make sense? Whether we call it Buddhist atomism of Chandrakirti, whether we call it holograms, we're still calling it, we're still labeling it in all cases. So it all accords to the relative truth as long as it has labels. And the ultimate truth is going beyond labels in our own experience. So maybe, you know, in 5,000 years, we have totally new terms for it, and they're all some kind of symbiotic terminologies existing mentally through interactions with AI. Well, it's still sentient beings, and they're still having concepts, and we're still here with them. Sí, en realidad, si llamemos hologramas, llamemos los átomos, llamemos los software, estamos todavía hablando en el nivel de lo relativo, ¿no? Vamos a buscar el que sea. Lo importante acá es que ayudemos a generar la experiencia de iluminación. Por ahí en un par de años AI se vuelve totalmente consciente y le tenemos que ayudar a liberarse, ¿no? Dice, y ahí estaremos. Muy bien. Ok. Bueno, espero que haya respondido la pregunta a Edgardo. Y tenemos aquí a, bueno, Jingen, creo que no se ha conectado todavía. Ella está en Ciudad de México actualmente y está, bueno, con problemas de conexión. Pero veo que aquí hay una pregunta que me ha mandado ella, ¿no? Ella dice aquí, Sunyata, dice, ¿no? Bueno, todo lo que le pones atención existe en el momento que solo observas el surgir y el cesar de los objetos. Comprendemos la insustancialidad de esta creación mental total. Objeto, sensación, percepción, entras suñata. Bueno, ahí termina este, Medio un con haiku. esta. Medio un haiku, sí. Sí, dígame. Maestro, por favor. No, Gideon says everything that you put attention exists, but just in the moment when you observe the arising and ceasing of the objects. Then we understand the lack of substance in this mental creation. Then there is a couple of things, I think, put in order as object, sensation, perception, and then sunyata. I think it's realizing that even this thing of a moment being this present that we're in meditation is also a concept. If we think right now I am meditating and I am having this moment of awareness, all of that is mentation completely. And so what we should try to do is first really hone our mind against reactivity through shunyata. I mean through shamatha, which is single pointed focus. Then when our mind is very, very sharp, then when these thoughts arise, whatever they are, is this Buddhahood? Isn't it? Am I in the moment? What is the past? What is the future? Then we can look at those things without attaching to them. We can allow them to arise, be totally present with them without any further concepts, and then they'll dissipate. And through this, we can relax out of this habit of making new concepts. Dices, sí está de acuerdo, en lo que piensa es que es una forma de pensar, ¿no? Esto de cómo de a poquito uno puede dejar este hábito reactivo del sunyata, ¿no? Esencialmente el sunyata. Lo importante es que mediante shamatha nos podemos relajar un poquito este hábito de surgir y darse cuenta que en el momento que uno está meditando, si uno está diciendo, uy, ahora estoy en meditación, también es un concepto. Tenemos que relajarnos eso, y eso se consigue con shamatha, y con tiempo, de a poquito, se van relajando los hábitos y ahí surge la experiencia del sunyata, como dice Jijan. Muy bien.
Bueno, Sunyata es el sinónimo también de iluminación, de acceder a la iluminación. ¿Verdad, maestro? ¿Esto? Ese signo es vacuidad, puntualmente. Ah, opacidad, Eh, claro. en iluminación se dice Anuttara Samyak Sambodhi. Ujú. Ok, ok. Bueno, gracias, maestro, por tan profunda enseñanza el día de hoy. Bueno, y esperemos seguir continuando con esta profundización. Lama Sherab, thank you very much for your participation today. Y gracias a Lama Federico Andino, quien lo tendremos prontamente en noviembre, aquí bueno, allá en En México. Veracruz, México. Estamos a la expectativa. Bueno, amigos, gracias a todos por participar. Y bueno, gracias, Edgardo, por tus preguntas también. Y bueno, los esperamos en el próximo mes también con Lama Sherab, quien nos va a dar más profundización en estos temas también del budismo, especialmente del budismo Vajrayana. Bueno, amigos, yo me despido aquí. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Federico Andino. Lama Sherab, thank you very much. Y nos vemos en una próxima.